Hola, soy Roberto Rodríguez y gracias por acompañarnos aquí en El Mundo en 7 días en FM Mundo Live. Mis cuentas en Twitter e Instagram, @RobertoEcuador. Hoy hablamos con Fausto Camacho, experto en materia electoral, miembro coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral y también miembro del colectivo Voces por la Democracia. ¿Qué pasa con las elecciones? ¿Cuándo son? ¿Cuándo es la convocatoria? Los procesos de democracia interna de los partidos, ¿cómo van a funcionar? ¿Cuáles son sus tiempos? ¿Los nuevos votantes se logran incorporar al nuevo padrón electoral o no? ¿Votan los que votaron únicamente en la última elección y los nuevos facultados no lo hacen? ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, eso es lo que vamos a conversar ahora de inmediato con Fausto Camacho aquí en El Mundo en 7 días. Acompáñenos. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. La alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Muy bien, lo habíamos anunciado y ha sido la temática reiterativa de esta semana y la vamos a abordar ahora con Fausto Camacho. Él, además de ser un experto en materia electoral, es coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral y es lo que ha ocurrido esta semana, inédito en la historia ecuatoriana y más allá de las tendencias, sabores o colores políticos, bueno, ya está virada la página, Corte Constitucional puede opinar todavía. Hoy ya estamos con la página virada y estamos en proceso electoral en camino. Gracias, Fausto, por atender este invitado. Al haber sido desechadas las demandas de inconstitucionalidad planteadas ante la Corte Constitucional, ya está en firme ese decreto y, por tanto, está disuelta la Asamblea y, obviamente, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de, en 7 días de plazo, conforme el artículo 148 de la Constitución, convocar a elecciones presidenciales y legislativas. Así dice efectivamente la Constitución, y eso es lo que tiene que hacer el Consejo. Si es que el decreto fue publicado el día, si no me equivoco, fue el martes, ¿no es Martes, cierto? fue martes 7 de la mañana la cadena. Sí, bueno, la cadena, pero la publicación supongo que se habrá hecho ese mismo día. Si es que se Sí. hizo la publicación en el registro oficial, entonces el 24 de mayo, martes de la próxima semana, se cumple el plazo de los 7 días para que el Consejo Nacional Electoral haga su convocatoria. Ahora, a partir de esto, preguntas técnicas. Los 137 legisladores que estaban, ¿son reelegibles o ya Todo. cumplieron? En el caso de que hayan cumplido su segundo periodo, ¿ya lo cumplieron y hasta ahí terminó? No, inclusive hay norma expresa porque si es que no han cumplido ni siquiera la mitad de su periodo, no se considera como un periodo para quienes Ah. hubiesen estado siendo la segunda vez. Entonces, además se están postulando para terminar su propio periodo. Mm. No es para Entonces, una elección de uno nuevo. Entonces, no es digamos, uno los nuevo. 137 podrían ponerse en papeleta, digámoslo así. Sí, digamos, candidatizarse para proponer, conseguir, si es que los votos les alcanzan, la reelección para continuar en el ejercicio del cargo. Y obviamente habrá algunos que lo consigan y otros que no, porque al no dudarlo va a haber una nueva asamblea en cuanto a su composición. Ahora, estas nuevas figuras tienen que pasar por todo el proceso de democracia interna, que hay que hacerlo de manera acelerada, es decir, hay que volver a elegir entre las mayorías, todo el proceso de democracia interna de los partidos tiene que volver a hacerse de manera express también. Sí, por supuesto que sí. Y ahí entonces entramos en un tema que es hartamente conflictivo. El Consejo Nacional Electoral ha presentado el día de ayer, entiendo, una propuesta de calendario Ujú. y establece para la democracia interna del 25 de mayo, día siguiente de la convocatoria, al 1 de junio. ¿De qué democracia interna estamos hablando? Imposible. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral está equivocándose en la interpretación del artículo 87 del Código de la Democracia. El artículo 87 establece, Roberto, que
una vez que se haya producido la disolución de la Asamblea por el decreto, así dice, y así ha sucedido, ¿no es cierto? El Consejo debe convocar en el plazo de 7 días, eso no hay problema. Y luego hay un punto seguido y dice, el Consejo Nacional Electoral podrá disponer que las elecciones se realicen antes de 90 días contados desde la convocatoria hasta la fecha de la elección. Pero ¿cuál es el verbo que utiliza? El verbo poder, ¿en qué condición? Facultativo, podrá. Podrá. No es No deberá. mandatorio, no deberá o convocará. No, dice podrá establecer que se haga antes de los 90 días. ¿Por qué? Porque la norma de manera general antes decía que las elecciones deberán hacerse, convocarse, perdón, con al menos 90 días. Esa norma fue modificada y se puso con al menos 120 días. Entonces, lo que está sucediendo allí es una mala interpretación de las propias facultades que la ley le confiere al Consejo. Y el Consejo no está obligado a hacer la convocatoria para que el sufragio sea en 90 días. Eso no es verdad. Hay que leer y utilizar el castellano. Podrá, si queremos, si alguna duda existe, es cuestión de remitirse al Código de la Democracia, artículo 87, segundo inciso, aunque no es el mismo inciso porque es un punto seguido, ¿no es cierto? Parte final del único inciso del artículo en que le da esa potestad, es potestativo. ¿Quién decide si se hace con al menos 120, 130, 140? El Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué elementos debería considerar el Consejo como los elementos principales para establecer ese periodo? La posibilidad del ejercicio pleno de los derechos de los hombres y mujeres que participamos en este proceso, de los derechos de los electores, para que en el padrón electoral se incluyan a todas las personas que cumplieron los 16 años desde hace año y medio en que se hizo el padrón para las elecciones anteriores. Todos ellos van a quedar excluidos si es que no se hace eso, que son varias decenas de miles de ecuatorianos que estarían siendo impedidos de ejercer su derecho porque no van a constar en el padrón electoral. Hay que dar un tiempo entonces para aquello. Hay que dar un tiempo racional para que haya un proceso de democracia interna, pues. ¿Cómo vamos a pensar que la democracia interna se va a reducir simplemente a 6 días? Imposible ni siquiera para hacer las convocatorias y la publicación del padrón electoral de cada organización política, porque es parte de las reglas del juego que una vez que se hace la convocatoria, se publica el padrón electoral del partido, ¿no es cierto? De quienes van a poder ejercer el derecho a elegir los nuevos candidatos. Y luego se establece que hay apenas 6 días o 7 días para inscribir las candidaturas. No puede ser que estemos propiciando un proceso electoral atropellado en el tiempo para elegir, no es el presidente del barrio o del conjunto, vamos a elegir el presidente de la República. Los candidatos tienen que presentar un programa de gobierno. Hay que dar tiempo a que presenten un programa de gobierno serio, pues, porque si no, de aquí al 7 de junio, que es el máximo plazo de inscripción, ya tiene que estar mágicamente hecho el programa de gobierno. ¿Qué van a hacer? ¿A copiarlo, a hacer copy-paste? ¿Eso es lo que queremos? Y queremos entonces que mejore la democracia, que escojamos buenos candidatos, que sean los mejores, que cambie la calidad de los candidatos, y el Consejo Nacional Electoral está haciendo todo lo posible para que eso no sea posible. Por esa razón, nosotros, como colectivo, Roberto, Voces por la Democracia, el día de ayer, hemos analizado sesudamente esta circunstancia y hemos decidido concurrir el día martes al Consejo Nacional Electoral antes de que se haga la convocatoria y entregar una petición para que se modifique el calendario y los parámetros que se tomen en cuenta para esa modificación es el ejercicio pleno de los derechos de quienes participamos en un proceso tan importante, resultado de una crisis política.
tan grave como la que estamos viviendo. Dentro de la lógica, lo que mencionas, Fausto, suena totalmente coherente, es coherente. Hay que generar una línea de tiempo prudente para poder tener los cuadros correctos, tener los planes de gobierno correctos, tener la inserción al padrón electoral de estos nuevos votantes. Es decir, hay toda una maquinaria que no se puede ejecutar en un periodo tan corto porque no hay físicamente, digamos, no se puede a mi humilde No, no es entender. posible. Ahora, la presidenta del CNE dijo el otro día claramente, bueno, yo soy, y como es, y la Constitución lo dicta así, la máxima autoridad en este tiempo que estamos en tiempo electoral, otra vez, es factible que se pueda dar oídos a este tipo de aclaraciones, a este tipo de consensos en favor de la democracia. No en favor de si yo tengo razón o tú tienes razón, sino en favor de que los destinos del país vayan en un momento más calmo a lo que venimos transitando, porque tenemos elecciones ahora y recordemos que en año y medio más vamos a volver a tener elecciones para febrero del 25. Entonces, seguimos en este proceso de elecciones y elecciones y elecciones. Entonces, ¿qué tan factible es que se abran oídos a poder llegar a consensos frente a este tipo de criterios o interpretaciones, digamos? El día de hoy yo me he puesto en contacto con el Consejo Nacional Electoral, con su vicepresidente, estoy buscando contacto con la presidenta para pedirle efectivamente que nos reciban. Es su facultad, obviamente, quien toma la decisión es ella, no ella, el pleno del Consejo, los 5, porque eso no es decisión de la presidenta del Consejo, es decisión de los 5. La convocatoria es responsabilidad de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Y les daremos llegar sendas comunicaciones a cada uno de ellos, pidiéndoles justamente sensatez. Si una de las cosas por las cuales nos encontramos en la crisis que nos encontramos es por la falta de sensatez, por la falta de cordura, por la falta de construcción de acuerdos. ¿Cómo no podemos acordar un calendario electoral entre todos y básicamente con el propio Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas que me acabo de enterar que ha sido convocado para el día martes en la tarde? Nosotros estamos pidiendo ser recibidos el día martes en la mañana para entregar los argumentos técnicos jurídicos, ¿no es cierto?, para que ellos tomen la decisión. Nosotros no podemos tomar la decisión. Claro. Cumplimos nuestra obligación ciudadana de advertir lo que puede pasar. Mire, ¿qué otra cosa se va a restringir? El debate público. Porque si la campaña electoral se va a reducir a 10 días, ¿de qué debate estamos hablando? ¿De qué posibilidad de que los candidatos lleguen a los electores con sus propuestas? Si vamos a restringir todas estas cosas, estamos restringiendo el ejercicio propio de la democracia. Pero además no estaríamos contraviniendo nada, porque el artículo 87, repito, y la Constitución no habla de ese plazo. La Constitución habla del plazo de convocarlo en 7 días. Pero el plazo para que se realice la elección está en el Código de la Democracia y está redactado con el término podrá, es decir, es potestativo de los 5 miembros del Consejo, de los cuales apelamos sensatez para que efectivamente reformulen el calendario y tengamos un proceso electoral en donde sí, en vez de que sean 3 meses, van a ser 4 o 4 y medio. Perfecto. ¿Le va a pasar algo al país? No. ¿Se va a caer la democracia? No. ¿Vamos a tener un proceso electoral con mejores calidades, mejores condiciones? Aparentemente sí. Entonces hay que apostar a lo positivo y no a lo negativo. Fausto, muchísimas gracias por los criterios muy válidos y esto irá cambiando en el transcurso de los próximos días. Veremos qué resolución toma el Consejo Nacional Electoral en base a este planteamiento que harán ustedes la próxima semana. Gracias por el tiempo y vamos a seguir conversando sobre elecciones, al menos de manera continua, en los próximos 2 años. Parece que sí. En este año vamos a tener 4 procesos electorales al menos, ¿no? Ya tuvimos uno, vamos a tener el Yasuní y vamos a tener la primera y segunda vuelta. 4 procesos electorales en un año. Wow. El costo Promedio de esos procesos electorales debe ser alrededor de $80 millones cada proceso.
cada uno. Estamos hablando de 320 millones mal contados y a mano alzada. Fausto Camacho, miembro del colectivo Voces por la Democracia, miembro del colectivo Voces por la Democracia y además experto en materia electoral y, por supuesto, miembro coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Fausto, muchísimas gracias como siempre por el valioso tiempo. Gracias a ti, Roberto. Un saludo, buenas tardes, buenos días, perdón. Buenos días.